Hoy vamos a hablarles de lo que se está dando en Venezuela, donde todos sabemos que acaban de realizarse elecciones y donde la oposición contesta y denuncia algunos fraudes por parte del Consejo Nacional Electoral o del régimen de Nicolás Maduro. En esas elecciones que se celebraron el 28 de julio, participaron 10 candidatos, entre ellos Edmundo González, apoyado por Corina Machado, quien estaba inhabilitada por el Consejo Nacional Electoral por incitar en las elecciones pasadas, no las del 28 de julio, sino las anteriores, por incitar a una intervención de los Estados Unidos a Venezuela. Algo antipatriótico y que define realmente la personalidad y las intenciones de dicha política venezolana, quien es ingeniera industrial y es profesora también. En estas últimas elecciones del 28 de julio, al ella estar inhabilitada, con cierto arraigo, porque hay que decir la verdad, político, apoyó a Edmundo González, quien fue su gallito de pelea en estas elecciones. Se dice o se sobreentiende, o es casi ya sabido, que las intenciones de Edmundo González y Corina Machado no eran solamente participar en las elecciones, sino que tenían un plan B. Y este plan B consistía en desconocer los resultados de las elecciones del 28 de julio para así crear un caos y crear las condiciones de un golpe de Estado. Un escenario que ya se había visto en el caso de Capriles, quien perdió las elecciones y invocó un fraude electoral, y después también con Juan Guaidó, que perdió las elecciones y se autoproclamó presidente de Venezuela, apoyado por los Estados Unidos y algunos países, digamos, lacayos o subordinados de los Estados Unidos. La historia es una sola y la historia no está hecha, digamos, de películas de Hollywood o de realidades inventadas. La historia es una y es la verdadera. Y en el caso de Venezuela, todos conocemos las diferentes vertientes que se dan en el escenario político. Y todos sabemos que hay una élite de la ultraderecha que quiere tomar el poder y que no puede, a través de los estándares normales de la democracia, o sea, participando a unas elecciones y ganar a través de un proceso democrático. No podemos confundirnos, y yo veo muchas personas que están confundidas porque naturalmente es, digamos, como yo podría decir, es como excitante
dejarse llevar por la ola de la maquinaria propagandista que representan los medios de comunicación de la oligarquía y de la derecha, es mejor, más fácil y más excitante lanzarse al mar de la propaganda capitalista, imperialista y elitista de los países y las élites que representan la clase dominante, la clase que quiere dominar Venezuela para apoderarse de sus recursos. Y no solamente apoderarse, sino regalárselo a los Estados Unidos y a los países, digamos, o a la oligarquía transnacional. Tenemos que estar claros, tenemos que investigar, ver las dos caras, ver la historia de un país, ver lo que fue antes Venezuela de la llegada al poder del chavismo con Hugo Chávez y ver la Venezuela de ahora. O sea, antes en Venezuela se alternaban el poder dos partidos políticos, que era el partido de Carlos Andrés Pérez y el de Herrera Campins, dos partidos que se alternaban el poder y que tenían a Venezuela como la prostituta de los intereses foráneos, imperialistas y oligárquicos. Sabemos toda la historia y cómo quedó Carlos Andrés Pérez, procesado por corrupción y perseguido y exiliado en República Dominicana. La Venezuela de Chávez inició todo un proceso de participación nunca visto de las masas populares en el Estado. Y no tanto así, no tanto eso, sino que se dotó de una asamblea constituyente para que el pueblo venezolano tuviera participación activa, positiva en las decisiones del Estado venezolano, del gobierno venezolano. El chavismo se dotó de una constitución tan democrática que puso en la constitución la categoría de lo que se puede llamar no sé si el proceso revocatorio, no sé si esa es la palabra exacta, donde el país, el pueblo venezolano, a los 2 años de las elecciones, digamos 2 años después de un partido haber ganado las elecciones, el pueblo venezolano tenía derecho a revocar el gobierno a través de un proceso de referéndum. Y para que ustedes vean que no hay miedo en el régimen chavista de que el pueblo lo revoque en unas elecciones referendarias o revocatorias, lo que nunca se ha hecho en ningún país que yo tenga conocimiento, donde un partido inserta en su constitución, la constitución de su país, un sistema de votación para que ese pueblo o país lo revoque en unas elecciones 2 años después de haber ganado las elecciones. No seamos tontos útiles. Veamos realmente las dos caras de la moneda de lo que está pasando, no tanto en Venezuela, sino a nivel mundial.
antes de dar una opinión, veamos bien, documentémonos bien sobre todo lo que está pasando en ese país, donde Edmundo González, profesor, escritor, diplomático de carrera, y Corina Machado, ingeniera industrial y profesora también, representan las élites económicas de ese país y representan los intereses de la oligarquía transnacional y los Estados Unidos en particular, que son los que les envían, como en el caso de Ucrania, les envían las decisiones y las posiciones que ellos tienen que asumir. Quiere decir que no son políticos que tienen una independencia política, sino que dependen de los dictados que les envía el tío Sam de los Estados Unidos. Es muy bonito, es muy excitante y es como entrarnos en la ola de la morbosidad, y sin darnos un baño de historia o un baño de lo que está pasando realmente en el interior de Venezuela, darnos una idea muchas veces errónea o que tenga que ver con la ola que se crea a nivel internacional, pero una ola alimentada por los medios de comunicación que dominan y monopolizan la prensa internacional. Debemos aprender a darnos una opinión independiente de lo que está pasando y de lo que pasa en nuestros países. Por ejemplo, los gobiernos que se lanzaron de una vez a condenar y a criticar los resultados y de alinearse automáticamente con los dictados de los Estados Unidos. Seguiremos dando algunas informaciones de lo que está pasando en Venezuela, porque es delicado y muchas veces, mientras nosotros nos estamos dando opiniones un poco a la ligera, el pueblo venezolano está viviendo una situación en su interior un poco difícil, complicada, donde sectores tratan de crear el caos y crear condiciones propias para un golpe de Estado. Pero se están enfrentando a unos dirigentes, como en el caso de Maduro y lo que fue en el pasado de Chávez, que tienen experiencia en esas, travesuras de la oligarquía y la derecha o la ultraderecha venezolana. Gracias. Mi nombre es Bernardo Candelier y los mantendré informados. Gracias.